Hola muchachos, buenos días. Espero que estén muy bien, que hayan pasado un buen día. Ya por ahí les mandé, muchachos, los nuevos Classroom, tanto de historia como de tecnología. Ojalá se puedan ir uniendo poco a poco a estas clases para poder ir complementando las actividades que estamos realizando, ¿vale? Este, el día de hoy voy a enseñarles a crear un Jamboard desde ustedes, desde su propio espacio. Les voy a pedir que ustedes los vayan, lo vayan generando o lo generen, pues. Y el título del día de hoy es el surgimiento, perdón, los años formativos de la Nueva España. Los años formativos de la Nueva España. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes para crear un Jamboard es ir a, buenos días, Arlet, es ir a Google, ¿sale? Fíjense bien porque esto va a ser algo en lo que ustedes van a poder hacer el Jamboard y no los profes se los ponen. En los puntitos del panel de aplicaciones de Google se encuentra la aplicación del Jamboard, que es este. Le dan clic y les va a abrir la página de Jamboard. En este símbolo más, ustedes van a poder abrir un nuevo Jamboard. Y este Jamboard le van a poder poner el título. Dime, Karen. Yo creo que no, ¿verdad? Ok. Y aquí, por ejemplo, en donde dice Jam sin título, le dan clic y ahí en vez de poner, ahí van a poner los años formativos y van a poner ustedes su nombre. Me faltó, es los años formativos de Nueva España. ¿Ok? Y voy a aceptar aquí. Y en este espacio yo voy a poder trabajar, creo que eso sí ya lo saben hacer ustedes, trabajar en este espacio, pueden poner texto, pueden poner imágenes, pueden poner lo que ustedes deseen en este espacio y pueden abrir la cantidad de pizarrones que ustedes deseen. Por ejemplo, si yo quiero otro pizarrón, le doy clic aquí y se va agregando, se va agregando. Una vez que yo termino de realizar la actividad, dime, Kevin. De hecho, el maestro Lisandro ya nos lo había enseñado a usar, pero en teléfono. Ah, perfecto. Pues hagan de cuenta que es algo muy, muy similar, ¿vale? O es igual que lo que les enseñó el maestro Lisandro. Nada más quiero enseñarles cómo me van a compartir ustedes el archivo una vez que lo hayan terminado. Se va guardando de manera automática. Al finalizar, ustedes pueden hacer dos cosas. Pueden descargar como PDF su trabajo y entregármelo, o pueden compartir su trabajo. Para ello tienen que cambiar a que todas las personas de la organización @edomex tengan acceso. Aquí es diferente porque esta es una cuenta personal. Entonces aquí dice cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo. En sus cuentas va a decir cambiar a que todas las personas de la organización que tengan el vínculo puedan verlo. Y una vez que cambian eso, copian el vínculo y me lo pegan en Classroom. En Classroom, recuerden que, por ejemplo, pueden ir a trabajo en clase. Este es un Classroom de ejemplo. En la tarea que corresponda, van a añadir o crear y le van a dar clic al enlace. Y ahí en enlace pegan el enlace y lo añaden para que yo pueda ver el trabajo final que han realizado. Como en todas las clases, saben ustedes que las personas que no puedan utilizar un Jamboard, pueden utilizar una diapositiva de PowerPoint, o pueden utilizar una hoja de Word, o pueden utilizar un documento de Google, o pueden utilizar su cuaderno. Si ustedes se dan cuenta, en la clase en realidad hemos tenido pues muchas facilidades para poder avanzar. Muy bien, pues ahora vamos al tema del día de hoy. El día de hoy habla, en el Classroom les dejé un Jamboard que yo creé, que no es el que quiero que me entreguen.
quiero que ustedes hagan el propio. Este solamente es un ejemplo de lo que quiero que me entreguen. Y es los años formativos de la Nueva España. La Nueva España se transformó, vaya, México Tenochtitlan cambió a la Nueva España y con eso se transformó el paisaje. La ganadería y la minería aparecieron porque no había grandes centros mineros, no había ganadería, de hecho, en nuestro espacio, en nuestro país, no había. Y nuevos cultivos también se generaron, porque recuerden que había especies que no había en la Nueva España, ¿no? Entonces, cambios en el paisaje de la Nueva España. Aparecieron los conventos, las minas y las haciendas. Por los caminos ya no iban largas filas de tememes, de tamemes. Los tamemes eran los cargadores, esos que se ponían una cinta así en la frente y iban cargando todo en la espalda. Aparecieron caballos que no había, burros y mulas, que todos fueron traídos de España. Se introdujeron los transportes de rueda y nuevas herramientas, por ejemplo, las palas, los picos, los rastrillos. Hubo nuevas técnicas de cultivo, como la del arado y la rotación de cultivos. Las ciudades se empezaron a trazar de manera cuadriculada, como lo vimos la clase pasada, y una de las características de las ciudades en la Nueva España es que había una plaza o un zócalo como el que vemos nosotros en el centro, pero además había una iglesia cerca del zócalo y con altas torres y campanas. Si ustedes van a Puebla, a la Catedral de Puebla, pasa lo mismo. Si ustedes van a Zacatecas, pasa lo mismo. Si ustedes van a Guadalajara, pasa lo mismo. Es decir, esta herencia fue de los españoles. Las milpas era lo único que había en el paisaje y fueron combinándose ahora con cultivos de trigo, cebada y cultivos del arroz. Es decir, de ser totalmente verde pasaron a ser un poquito más amarillos. Comenzaron a utilizarse grandes extensiones de tierras como pastizales para el ganado, porque recuerden que nosotros no teníamos ganado. En realidad, lo que nosotros criábamos a lo mejor eran los guajolotes, pero de ahí, y el perro que teníamos era el xoloescuincle, nada más. Entonces no había cochinos, no había caballos, no había vacas, no había ovejas. Entonces empezaron ahí a utilizarse grandes extensiones de tierra como pastizales para el ganado. Y la economía europea de la primera mitad del siglo XVI se rigió por una doctrina económica llamada mercantilismo, que hizo que las relaciones que se llevaban a cabo aquí en la Nueva España también fueran de mercantilismo, es decir, de comercio, de intercambio de productos a cambio de una moneda. ¿Sale? En el siguiente pizarrón yo estoy ilustrando todo esto. Estos son los tamemes. Aquí en la siguiente imagen ustedes tienen las grandes carretas que ya iban a lo largo de caminos y que ponían a cierta guardia, por ejemplo, en el camino en la ruta de la Plata, ponían a ciertos, al ejército, lo ponían a lo largo de los caminos para que no hubiera robos de oro y de plata. Aquí está el Templo Mayor en esta imagen que están ustedes, que les estoy señalando con el puntero del ratón. A las ciudades que ahora son completamente cuadriculadas y que bueno, ya en nuestra época hay circuitos, hay cuchillas, hay un montón de formas de cómo se estaba generando este acomodo de las casas. Y aquí está la diferencia, miren, esta es una milpa, esta que estoy seleccionando aquí es una milpa y acá está el trigo. Cambió de ser completamente verde a tener campos también amarillos. Aparecieron los conventos en esa época de la formación de la Nueva España. Y el mercantilismo sostenía que la riqueza de los países era el capital, sobre todo los metales preciosos. Por eso era muy importante acumular oro, plata, etcétera, etcétera. Si a ustedes les preguntan cuál es la actividad principal, la actividad económica principal en la Nueva España, ustedes pensarían que era el cultivo, pero no fue así. La actividad principal fue la minería. Y el mineral que más extrajo fue la plata. ¿Sale?
Los españoles construyeron minas para extraer plata, sobre todo los más importantes en el estado de Zacatecas. Este es el ejemplo de cómo quiero que quede, quiero que vaya quedando el trabajo del día de hoy, ¿vale? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, perfecto. Ahora, la información de dónde, ¿no? Porque, pues, sí, bueno, usted ya me puso ahí una serie de información, pero ¿de dónde la información? Vamos a observar y me voy a ir deteniendo en este video de cómo inició la Nueva España para que podamos ir sacando los datos. Abusados para que vayan anotando, si quieren ahorita en el cuaderno, en el Jam directamente, no tengo problema. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes, tengan todos ustedes, jóvenes y personas que están viendo el video del día de hoy. Hoy tocará estudiar el tema de los años formativos para Historia de México en tercera y secundaria. Así que comenzamos. Después de la caída de Tenochtitlán en 1521, el Imperio Español tenía la difícil tarea de reconstruir la ciudad. Estas fueron transformándose debido a las actividades económicas que la misma corona española había internado en este territorio de América. Tú me preguntarás, oye, profe, ¿pero cuáles son las actividades económicas? Pues yo te diré. Se desarrollaron actividades agropecuarias y mineras, así como también ganaderas, que se dieron más que nada en la parte norte de nuestro país. Ok, aquí tenemos una primera parada. ¿Cuáles fueron las actividades que se generaron? Actividades agropecuarias, mineras. ¿Y cuál era la otra? Se me fue por ahí. ¿Alguien que recuerde? Abra su micro. ¿O lo regresamos? Regrésalo como 30 segundos. Ahí va. Te diré. Se desarrollaron actividades agropecuarias y mineras, así como también ganaderas Agropecuarias, mineras y ganaderas. Ahí están, esas tres tienen que ir en el Jam, ¿sale? Se dieron más que nada en la parte norte de nuestro país. Las mercancías que la colonia comercializaba con el reino español eran la grana de cochinilla, la vainilla, el añil y el tabaco. La plata se enviaba ya acuñada como moneda para su uso en la capital del Imperio Español y era uno de los productos que más llamaba la atención en aquella época de los piratas y corsarios. Ok. A ver, rescaten mi información de este pedacito. Abran su micrófono, ¿eh? ¿Cuáles eran los productos que se generaban en esa época? La grana cochinilla, el tabaco, la vainilla. Perfecto, y vayan anotándolos. La grana cochinilla fue una muy importante, muchachos, ¿eh? Se produjo, tuvo gran importancia en la Nueva España, ese producto, y fue algo que generaron con mucha dedicación. Así que si hablamos de las primeras y más importantes actividades comerciales que se desarrollaron en esa época, en lo que ahora es nuestro país, nos podemos encontrar con la minería. La minería básicamente es la actividad en la que se extraen las materias primas que están en el suelo y en el subsuelo, oro, plata, cobre, lo que encuentren abajo. Ahí lo único que tendríamos que colocar nosotros es que la minería es la actividad primordial en la Nueva España. Esta actividad que fue comercial impactó de gran medida en la parte de México Tenochtitlán, ya que en esa época se encontraban muchos bosques y los tuvieron que talar con la finalidad de excavar para encontrar materias primas. El realizar la búsqueda de minerales trajo consigo un impacto en el cambio o en la percepción que se tenía de la imagen de las ciudades. Ok, aquí hay un primer cambio. Se tuvieron que talar grandes cantidades de bosques para poder excavar y hacer minas, y eso cambió el asunto del paisaje. Ese es uno de los cambios que tiene que ir en el Jamboard, ¿sale? Por ejemplo, a
Aparte de extraer los materiales, las personas tenían que construir centros mineros en los cuales podían establecerse para trabajar. Incluso también se tenían que implementar calles y carreteras con la finalidad de estar movilizando estos materiales. Es por eso que cambió bastante la concepción de una imagen en la antigua cultura prehispánica a otra la llegada de los españoles. Entonces, aparecen los centros mineros, aparecen las ciudades alrededor de los centros mineros y aparecen los caminos. Si ustedes recuerdan, en la época prehispánica realmente eran pocos los caminos que había. Únicamente en las ciudades había como caminos muy bien definidos. Ese es otro cambio que deben de tener ustedes en su Jamboard. Antigua cultura prehispánica a otra la llegada de los españoles. Es por ello que desde la capital se empezaron a construir centros mineros. Estos fueron desarrollándose dentro de todo el territorio mexicano. Lugares como Zacatecas, Fresnillo, Sombrerete, Pachuca, Taxco fueron algunos de los principales centros mineros del país. Claro, eran súper importantes porque de ahí sacaban la plata y el oro, todo el billetuque y toda la riqueza que Nueva España se llevaba allá. Inmigración. Ok, antes de que pasemos a esa parte, me voy a regresar a donde están estos puntos importantes. Se eliminaron muchos bosques, se construyeron centros mineros y borraron parte de la naturaleza, se crearon caminos y carreteras para transportar los minerales. Y la otra que tiene que ver con los centros mineros, que es Zacatecas, San Luis Potosí, Taxco, que hoy sigue siendo una mina que sigue dando plata. ¿Alguna vez han ido a la plata de Taxco, allá en Guerrero? Es muy barata la plata. ¿Alguien se ha ido? A ver, dígame quién fue. Karen, ¿no has ido tú? ¿O? No. Deberían de darse una vuelta. Es un buen lugar turístico también, Taxco. Hay que ir de excursión. Me encantaría irme de excursión, ¿eh? Y más ahorita con la pandemia que no hemos salido para nada. Fueron algunos de los principales centros mineros del país. Claro, eran súper importantes porque de ahí sacaban la plata y el oro, todo el billetuque y toda la riqueza que Nueva España se llevaba allá. Inmigración, concepto que hace referencia al movimiento de personas de distintos lugares que llegan y se establecen en un mismo lugar. Los primeros europeos que llegaron a América se dedicaron a escribir diarios. En ellos relataban todas las grandiosas aventuras que vivían en este lado. Obviamente hablaban de las riquezas y las bondades que tenían esta tierra y por supuesto esto fue de gran interés para otras personas que leían en otras partes del mundo estos diarios. Es por eso que Nueva España fue de gran interés para muchos españoles y otras personas en el mundo. ¿Por qué inmigran las personas de los países asiáticos o de Europa hacia América? Por turismo. No, por turismo no. Porque había mucha riqueza. Porque creían que había mucha riqueza y entonces eso les interesaba venir a América con la finalidad de ver si podían hacerse de una mina de oro o una mina de plata. En general por interesados. En general por interesados. Entonces eso también tiene que ir en el Jamboard, ¿sale? Y tienen que tomar en cuenta este dato muy particular. Únicamente los africanos fueron traídos aquí con la finalidad de esclavitud. Recordarán que la población nativa de la isla de Cuba fue exterminada en su totalidad. Y cuando se terminó esa población, los españoles tuvieron que traer esclavos de África para que siguieran haciendo el trabajo que ellos no realizaban dentro de esa comunidad. Por eso es que los cubanos hoy, si no es que la totalidad de ellos, son de descendencia afroamericana. Por eso son negritos ellos, ¿vale? Y por eso es que allá se genera esta práctica de la religión del, ¿cómo se llaman estos, esta religión en donde tienen a sus dioses el Yamalá y, ¿alguien sabe? Los santeros. ¿Alguien ha escuchado hablar de los santeros? Sí. No. Pues la religión viene de África, no viene de Cuba, ¿vale? Pero por eso es que se establecen muchas de esas similitudes entre esa población. Continúo. Una manera
de que la corona española controlaba el tráfico de personas que iban de un lugar a otro fue por medio de la casa de contratación. Esta nace en Sevilla, pero después se traslada a Cádiz con la finalidad de que, como ahí era puerto con salida al continente americano, se pudiera ver el interés y los objetivos que tenían los españoles cuando venían acá. Buenas tardes. ¿A qué parte del mundo viajan? Oh, Mickey, yo viajo a la Nueva España, tío. Perfecto. ¿Y cuáles son sus intenciones de viaje? No les digo que yo nomás voy a Nueva España a tomarme la fotico y ya me regreso bien contento. No es que vaya a quererme quedar con las tierras y maltratar a los esclavos. Yo amo a México. Todavía no existe, pero lo amo. Olé. Olé. Por otro lado, los españoles tuvieron grandes complicaciones para conformar sus sociedades. Esto pues debido a la simple razón que acabaron con el 80% de los indígenas que había debido a los cochinotes que eran y todas las enfermedades que trajeron de España. Ella extendió sobre nosotros una gran devastación. Algunos nos cubrió completamente por todas partes y se extendió por el rostro, cabeza y pecho de la gente, etc. Fue una gran ruina. Muchas personas murieron de ella. Ya no podían pasearse, únicamente se mantenían en sus estrados, en su cama. Ya no podían moverse, ya no podían limpiarse, ya no podían agitarse, ya no podían volverse de lado, ya no podían tumbarse sobre el vientre, ya no podían acostarse sobre la espalda. Y cuando se movían, gritaban mucho. Fue una gran ruina. Estaban recubiertos como envueltos en lepra pustulosa. Y por eso Bueno, entonces aquí en el Jamboard tendríamos que poner que el 80% de la población indígena fue exterminada por los españoles por diferentes causas, entre ellas, pues las enfermedades, ¿no? La viruela, las enfermedades desconocidas en ese momento en México Tenochtitlan. Y como bien acabamos de ver el relato, pues se enfrentaron a cosas que nunca habían ellos tenido. Por ejemplo, eso de no poderse ni siquiera acostar en la espalda porque tenían algo, por ejemplo, eso de la varicela o la viruela. Quien ha tenido varicela es lo más cercano a la cuestión de la viruela, ¿no? Y la varicela es muy agresiva. Entonces ya se imaginarán cómo en esa época nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo de enfermedades. Además éramos mucho más limpios que los españoles. Eso tiene que ir en el Jam, ¿vale? tuvieron que traer esclavos africanos a este continente. Llegaban al puerto de Veracruz y se subastaban. El arribo de personas que venían de Europa y de África trajo consigo una mezcla en toda la sociedad. Conforme pasó el tiempo, se fue aumentando de a poco el número de gente que habitaba en la ciudad. Esto dio pie a lo que conocemos como el desarrollo de las castas, que más adelante vamos a hablar de ello. Ok, entonces uno de los elementos que tienen que poner ahí es que se desarrollaron las castas. Este tema ya lo había empezado yo a tocar la semana pasada. Recuerden que es la mezcla de, por ejemplo, españoles con indígenas, dan origen a los mestizos, de españoles con negros, y así sucesivamente, los negros con indígenas, los amarillos o los asiáticos con indígenas, y van a tener ustedes ahí todas las castas. Y así, como fue aumentando el número de población, como lo hemos visto a lo largo de este estudio de historia de México, también se fueron conformando estructuras sociales. Había clase media, clase baja y clase alta. La clase alta, que eran los españoles, y uno y otro indio con privilegios, tenían la posibilidad de educar a sus hijos en escuelas con características que favorecían su desarrollo y a la postre la capacidad de mandar o establecerse en algún puesto de gobierno político. Ya. Aquí lo que tenemos nosotros que poner es que pues existieron estas clases sociales, desde la clase alta, media, baja, y que se generaron también con la cuestión de las castas, ¿sale? Por último, y aunque menos importante, la migración asiática también se mezcló dentro de la sociedad en la época virreinal. Llegaron a través del lado de China, un barco grandísimo que traía esclavos consigo y también traía todo tipo de materiales comerciales. Los asiáticos vieron la posibilidad de desarrollar su economía en este lado del mundo y aquí se establecieron artesanos, comerciantes y obreros. Solo fueron algunas de las muchas actividades que desarrollaron.
Esto produjo consigo la finalidad de seguir incrementando el mestizaje cultural que había en aquel entonces. La nao de China, muchachos, fue una embarcación que llegaba al puerto de Acapulco. Ahí, si ustedes van al fuerte de San Francisco, uno de los fuertes que se crearon para evitar las invasiones de México en esa época de la Nueva España, ustedes van a encontrar información de la nao de China, que traía precisamente porcelana, telas, traía muchos materias de Asia, y nos permitió comerciar en ese momento con los países asiáticos. Uno de los recintos de mayor importancia en aquella época fue el Colegio de la Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco, que se fundó en 1533. Este colegio lo realizaron los franciscanos. Tenían como misión el formar a jóvenes provenientes de las familias indígenas más poderosas acerca de la religión católica. Los niños recibían la educación, principalmente de los sacerdotes. Después eran inscritos en diversos colegios según su estatus social. Lo que hoy conocemos como la Universidad Autónoma de México, en sus inicios fue la Real y Pontificia Universidad de México. Esta fue fundada en 1553 y se estableció aquí en la Nueva España con el simple objetivo de darle enseñanzas acerca de la fe y de la religión católica a los hijos de los españoles. También se enseñaban aspectos como filosofía, medicina y literatura. Entonces, una de las universidades más antiguas de toda América es la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue la Real y Pontificia Universidad. Esta universidad generó o ha generado gran parte de la riqueza cultural en nuestro país. Es una de las mejores a nivel mundial. Y algo importante que tiene que ir ahí en esta parte del Jamboard es la creación de la casa de moneda, de la moneda. Un poquito más adelante va a abordar el tema, pero imagínense cómo podían comerciar si ellos no tenían moneda. En realidad ellos se dedicaban a la parte del trueque. Cambiaban granos de cacao por ejemplo, guajolotes, granos de cacao o de maíz por calabaza, por jitomate. Entonces, la creación de la Casa de Moneda fue algo muy, muy importante para la Nueva España, para que pudiéramos entrar en este sistema mercantilista, muchachos, del que les platiqué yo en el Jamboard que les presenté al inicio. La Ciudad de México seguía una metodología escolástica. Este consistía en la enseñanza de lenguas antiguas como el griego y el latín, de la teología, filosofía, medicina, matemáticas y derecho, así como de las materias de gramática, retórica, lógica aritmética, geografía, música y astronomía. En el siguiente tema vamos a hablar de los inicios de la Casa de la Moneda. En 1519, Hernán Cortés pidió permiso a las autoridades españolas para comenzar a reproducir monedas hechas o con base en oro. Se reprodujo. Ok, ¿en qué año se inició con la producción de monedas? Colóquenme en el chat si alguien tiene la posibilidad de abrir su micrófono. ¿En qué año se comenzó con la producción de monedas? ¿No lo escucharon? 1519, anótenlo, 1519. En 1519 se comienza con la producción de monedas. Fueron de 1519 a 1521 alrededor de 130,000 castellanos, que era la moneda en aquella época. Es por eso que a partir de 1935, cuando se establece el virreinato y su primer virrey, Antonio de Mendoza, establece la Casa de Moneda con la Junta, con la finalidad de empezar a elaborar de manera más formal Ok, me voy a regresar para que tengan bien el dato preciso. ¿Cuándo se crea la Casa de Moneda? ¿Sale? Abusados, anótenlo para que lo tengan en el Jamboard. Es el virreinato y su primer virrey, Antonio de Mendoza, establece la Casa de Moneda con la Junta, con la finalidad de empezar a elaborar de manera más formal la elaboración de monedas, tanto de plata como de oro. La labor de esta Casa de Monedas fue regular
el manejo y el uso de este tipo de mercancía. El objetivo de la Casa de la Moneda era poder contribuir al orden de la economía y su posible buen desarrollo. La Casa de la Moneda también tenía el objetivo de poder desarrollar distintas monedas, pero de diferentes materiales. Oro, plata, como ya lo mencionamos, pero también de cobre. Para la primera década del siglo XVIII, en España se puso en práctica un método para la acuñación de monedas troqueladas, con la idea de frenar la falsificación. En Nueva España, las monedas fueron conocidas como columnarias por su diseño de 2 columnas. La moneda acuñada en México fue una de las más importantes para los peninsulares, debido a que la plata que usaban para sus transacciones en España llevaba el símbolo de la Casa de la Moneda de México. Y fíjense, ya por último, uno de los datos curiosos es que la primera moneda que se elabora, y que les digo que tenía 2 columnas, es la referencia principal para lo que hoy conocemos como el signo de pesos. Fíjense qué tan importante fue el impacto de esta moneda, una de las monedas de aquella época más importantes del mundo, que a la postre llevaría a España a convertirse en una superpotencia mundial. Antes de finalizar, habrá que realizar la actividad número 9. Esta actividad te la muestro aquí al lado y también para los comentarios. Son las preguntas que tendrás que realizar con base a la observación que hiciste del gobierno. Si te quedaste con alguna duda, anótala. Si tienes información extra que agregar también, es muy importante compartirla en el salón de clase. Así que sin más por el momento, nos vemos la próxima semana, esperando que el lunes revisemos esta actividad en el salón de clases. Bye bye. Buenas tardes, tengan todos. Perfecto. Pues aquí, hasta aquí esta parte del video. Y una última sección que les voy a compartir el día de hoy yo, que tiene que ver con las flotas, el control del comercio y el consulado de comerciantes. Abusados, ¿eh? Creo que vamos avanzando bastante bien en esta parte. Déjenme. Déjenme les voy a leer una parte del libro. Nueva España y sus relaciones con el mundo. Las flotas, el control del comercio y el consulado de comerciantes. Durante los siglos XV y XVI, la corona impuso un sistema comercial cerrado y proteccionista que afectó a todas las colonias. Y eso también tiene que ir en el Jamboard. ¿Qué es el sistema proteccionista, muchachos? Fue una política económica que protegía los productos nacionales contra los extranjeros y que dificultaba la entrada en un país de productos extranjeros para que no compitieran con los nacionales, ¿vale? Entonces es súper importante que sepan que la corona impuso este sistema comercial y se generaron, por ejemplo, estancos. Esta palabra la tienen ustedes que tener muy en la mente. Un estanco. Un estanco es un monopolio en la producción o venta de algún producto. Es decir, eran los únicos que podían vender ese producto. En el caso, por ejemplo, de el tabaco, así fue. Dice, en muchos casos, como en el tabaco, se crearon estancos o monopolios reales en los que el único que podía comerciar un producto era la corona. Entonces, ustedes en su Jamboard van a poner, se crearon estancos de tabaco. Para ello se limitó el comercio transatlántico y desde 1561 se organizó un sistema de flotas que realizaba solo un viaje anual. ¿Por qué creen que se realizaba un solo viaje anual hacia España? ¿Alguien sabe? Luego tardaban mucho tiempo en recorrer el océano o el traslado y pues era muy tardado. Y luego imagínate, Dafne, cargados de oro y plata, barcos. Y si salían seguido, lo que sucedía es que los piratas ingleses se aprovechaban de eso para robar el oro y la plata. Por eso es que solamente se enviaba un barco al año. Un envío de barcos o de diferentes flotas que iban protegidas según por el asunto de las tropas españolas y se enviaban a España. Sin embargo, mucho del oro, mucho de la plata que se extrajo de aquí de Nueva España fueron a dar a manos de los piratas ingleses. No llegaron a España.
En ese sistema los barcos navegaban juntos y eran protegidos de los ataques piratas por la Fuerza Armada. Además, todas las mercancías eran anotadas y controladas. A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, las comunicaciones entre España y sus colonias se efectuaban por medio de flotas de barcos. Al frente, como escolta, iban los galeones, fuertemente armados. Luego, naves de vela más pequeños, llamados carracas, que servían muy bien para las largas travesías. Entonces, estos galeones son barcos de guerra. Los galeones son barcos de guerra, son barcos muy grandes. Por ahí, quien ha ido a la hacienda Panoaya ha podido ver una maqueta de uno de estos galeones. Hubo distintos tipos de flota. Una flota se llamaba Tierra Firme e iba a Cartagena, Colombia, y Portobelo, en Panamá, y no tenía buques de guerra. Otra flota se conocía como Nueva España, que llegaba a Veracruz. En general, todos los barcos que llegaban a Nueva España debían ser españoles, pero varias veces se daban permisos a barcos extranjeros. Hubo muchos buques que se perdieron por naufragios o porque fueron atacados o capturados por piratas, que era lo que yo les decía. Para resolver los problemas comerciales de América, los reyes de España contaban con una serie de instituciones. La Casa de Contratación de Sevilla, que ya les platicó el profesor, fundada en 1503, era un sistema de administración de justicia creado por los reyes católicos para controlar el comercio con el Nuevo Mundo hasta que se creó el Consejo de Indias en 1524. Entonces, primero fue la Casa de Contratación para ver quién venía a la Nueva España y con qué intenciones venía, y después ya fueron las leyes de Indias. La Casa de Contratación era un monopolio del tráfico hacia América y se encargaba, por ejemplo, de conseguir gente para poblar las tierras americanas y de revisar los navíos. Tenía también una escuela de navegación y formó marinos. Algunos de sus prohibiciones frenaban el desarrollo económico de la Nueva España. Incluso llegó a negar que transportaran libros prohibidos o novelas de caballería de un lugar a otro. Por ejemplo, en ese momento las comedias estaban prohibidas leerlas. Y ustedes van a decir, ¿cómo puede ser posible que una comedia sea prohibida en un libro? Pues sí, estaba prohibido porque entonces iba en contra de la religión católica. Y entonces si la gente empezaba a desarrollar su imaginación y a pensar, podían salirse de las manos y del control de esta iglesia católica. Otra de las instituciones que se fundaron durante la época novohispana fue el Consulado de Comerciantes. Fue una agrupación creada en 1592. Esta la tienen que anotar, por favor, en su apunte. El Consulado de Comerciantes, creado en 1592, que favoreció la actividad de los mercaderes capitalinos en la Ciudad de México y duró más de 2 siglos, o sea, 200 años. También hubo consulado de comerciantes en Veracruz y Guadalajara. Los comerciantes eran quienes ayudaban a los mineros con grandes préstamos para que iniciaran los trabajos de extracción en las minas. Pero se requerían importantes inversiones en herramientas, dinero para excavar, alumbrar los túneles o para procesar y transportar la plata, pero muchas veces sucedía que los mineros ya no pagaban los créditos. Era un grupo con enorme poder económico, tenían funciones económicas, construían y mantenían caminos y presentaban un desafío para la corona, que había buscado beneficiar a los comerciantes porque le convenía que la plata no dejara de producirse para seguir mandándola a España. Así que mediante consulado de comerciantes de alguna manera se protegían los préstamos por medio de ahorros, hipotecas y cargas fiscales. Pues este es el tema que me había faltado incluir ahí en lo que vimos. Fueron diferentes temas los que abordamos el día de hoy. Fue la transformación del paisaje, ganadería, minería y nuevos cultivos que les expliqué al inicio de la sesión. Les expliqué la parte de que la minería fue la actividad económica más importante en la Nueva España, y les mostré la semana pasada el camino o la ruta de la plata que iba de Santa Fe a la Ciudad de México. Hablamos de las inmigraciones española, asiática y africana. La gran mayoría de la inmigración se dio por cuestiones económicas,
por ambición. Hablamos de la creación de la universidad y de la casa de moneda. Y hablamos también de las flotas, el control del comercio y el consulado de comerciantes. Y hay un subtema más que es el comercio con Perú y Asia en la Nueva España, que me gustaría que estuviera dentro de este Jamboard. Para ello, ustedes van a utilizar su libro para que ustedes puedan sacar información de esa parte del texto, ¿vale? Ok, hasta aquí, muchachos. Perdón. Es el comercio con Perú y Asia, Kevin. Ok. Comiencen, por favor, a colocar en este momento su asistencia en el chat, por favor. Acuérdense, nombre completo con apellidos. Y el día de hoy, al parecer, ustedes van a decir, maestro,